político. Ya autoridades subnacionales posesionadas, organizando sus equipos de trabajo y con pedidos iniciales al gobierno central, reuniones y algunas ya demandas en específico para llevar adelante la gestión regional y nacional. Vamos a hablar del tema a continuación. Autoridades nacionales y municipales ya fueron posesionadas e inician sus funciones, enfocados en continuar la lucha contra la pandemia y la recuperación económica. Creemos que el presidente tiene que coordinar con estos alcaldes, aunque no sean de su partido, por el bien de la ciudadanía y para que los alcaldes puedan realizar una buena gestión. Más allá de la oposición o más allá del oficialismo, lo que corresponde es cumplir con la inquietud o ante la necesidad y preocupación que tenemos en cada una de las regiones, en cada uno de los departamentos. Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, afirmó en su primera alocución como autoridad alcanzar el federalismo. La fuerza de esa autonomía y abrirá el camino a ese anhelado federalismo. Y para emprender esa tarea necesitamos la unidad de las instituciones cívicas, de nuestros gremios productivos, empresariales, pero sobre todo la unidad de nuestro pueblo. Al señor gobernador, al vicegobernador, y decirle al gobierno central que vamos a trabajar de la mano. Yo creo que es hora de que nos demos la mano, que respetemos la ley, que respetemos la Constitución. En Cochabamba, tanto la gobernación como la alcaldía señalaron que su prioridad será la salud. Es importante también que se haga una auditoría para ver en qué estado estamos, cuáles son las acciones que debemos emprender a partir de ahora, si corresponde reforzar también con algunos ajustes técnicos, financieros, sociales. Por supuesto, también para informar a la población cuál es el encaminar que ha sido hasta ahora y a partir de ahora. Gobierno nacional, departamental y municipal, podamos trabajar de la mano para lograr soluciones estructurales para todos los problemas que aquejan a nuestra población. Santos Quispe, gobernador de La Paz, afirmó que esperará la invitación del gobierno para una reunión de coordinación. Hoy en día me estoy colocando como gobernador y me estoy sacando el color político. Yo no voy a trabajar por un color político. Yo voy a trabajar por las alcaldías. El alcalde paceño Iván Arias señaló que es importante el mantener reuniones y coordinar con el Ejecutivo, dejando atrás los colores políticos. Esta ciudad necesita que trabajemos y pondremos a La Paz en movimiento. A pesar de todos los problemas económicos, a pesar de todos los agujeros que hemos encontrado, estamos acá para remendarlos y mirar adelante. Bien, y esta ha sido una semana intensa en este sentido, ¿verdad? Posesiones, nombramiento de equipos de trabajo, y esto va a continuar seguramente hasta pasado mañana, hasta el viernes, y de ahí en adelante ya tendría que comenzar el trabajo pleno. El país lo necesita urgentemente, pero como ha escuchado, varias autoridades regionales han tenido un mismo criterio. Bueno, dos en realidad. Uno, a partir ya de ejercer el cargo, sacarse la camiseta política, número uno, lo han dicho prácticamente todos, y empezar a trabajar por toda la población en lo que le toca a sus municipios o sus regiones. Y dos, buscar encuentros, reuniones con el gobierno central, con el presidente Luis Arce. ¿Será que es posible? ¿Será el momento de hacerlo? Habrá que esperar un poco. Le vamos a consultar todo esto a nuestro invitado. Está con nosotros el vocero de la presidencia, Jorge Richter. Vocero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Juan Carlos? Un Bienvenido. gusto siempre, gracias, un gusto siempre poderlo acompañar acá en el Que No Me Pierda, y un cordial saludo para toda la gente en el país. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. A ver, lo he escuchado en algunas declaraciones a lo largo de esta jornada, asegurar que ninguna autoridad subnacional o regional le va a poder imponer una agenda al gobierno y al presidente. ¿Este es un criterio así de claro y concreto? Claro, porque fundamentalmente, Juan Carlos, es una respuesta también a lo que significó el discurso de un gobernador que tomaba posesión y que señalaba que querían censo inmediato, que iban a trabajar en la línea de las autonomías para llevar el país a la federalización y que se establezca el pacto fiscal. Esto es una agenda
Esto es una agenda, y puesta en esos términos es una agenda que genera rupturas y que no deja espacio ahí a que se puedan trabajar diálogos, consensos, compartir miradas y definir cuál va a ser el camino que se tiene que seguir. En ese sentido, una gobernación tiene tareas puntuales y específicas. Esos temas que acabo yo de mencionar son temas estructurales, fundamentalmente la mención del federalismo, que varias veces ya ha sido esto nombrado, no solamente en este discurso, sino durante la campaña. El tema de la federalización no es cuestión de una región, Juan Carlos, es un tema del interés de absolutamente todos los bolivianos, y por supuesto ahí el gobierno tiene también un criterio muy claro de lo que significa eso. Tema 1. Tema número 2, el artículo número 1 de la Constitución Política del Estado dice que somos un Estado unitario. Entonces, ese no es un tema menor como para que alguien venga y le diga y le haga una advertencia personalizada al presidente del Estado, señalándole que si no se atienden estos temas, pues ya saben cómo defenderse, cómo movilizarse y todo, en una alusión al modelo 2019. El modelo 2019 es un modelo de rupturas institucionales en el país. Pues ahí la respuesta es que ese no es el camino conveniente y los sectores sociales también se saben defender. Es decir, Jorge, ¿el gobierno ha tomado esas declaraciones como una amenaza directamente? Esas son unas declaraciones inoportunas, porque además, Juan Carlos, el conjunto de las declaraciones de las nuevas autoridades, muchas de ellas en pensamiento distinto, pensamiento político, filosófico, práctico también, distinto respecto del gobierno. Todos han hablado de un momento en el cual se pueda trabajar complementariamente, aunando esfuerzos, construyendo sinergias entre los distintos niveles de gobierno. La única advertencia con estas características, personalizada, además con nombre y apellido, hacia el presidente del Estado, lo cual es irrespetuoso y no corresponde, ha sido del gobernador de Santa Cruz. Esperemos que haya sido solamente, Juan Carlos, esperemos que esto sea así, únicamente el momento del discurso, que no es algo que no estaba pensado porque leía el discurso, entonces estuvo escrito y esos documentos pues siempre se discuten y se trabajan en un gabinete pequeño que rodea a la autoridad. Esperemos que esto sea solamente un eje discursivo, porque lo que necesita el país ahora que ha terminado el proceso electoral, necesita atender la cuestión de la pandemia, atender la reactivación económica del país, atender la cuestión educativa y fundamentalmente también atender y resolver la polaridad social y política que no está resuelta. Esa es la agenda, lo que acaba de decir Jorge, es la agenda que plantea el gobierno, porque, a ver... Pero esa es la agenda. Al margen de lo que diga o lo que haya dicho el gobernador de Santa Cruz, prácticamente al unísono varias autoridades, gobernadores, alcaldes, sobre todo alcaldes de ciudades capitales, de las ciudades más grandes del país, han pedido reunión con el presidente. Entonces, ¿esa sería una agenda prioritaria para el gobierno en este momento, lo que me acaba de mencionar? El país durante el 2020 fue configurando algo que se conoce, lo hemos dicho alguna vez acá también, como una crisis multisectorial. Varias crisis que convergen en un determinado momento y que causan un daño estructural en el Estado. Pues bien, la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis política, que ha sido verdaderamente crítica y que sigue siendo porque no está solucionada de forma completa, y la crisis educativa en último momento. Estos 4 elementos son fundamentales en esta coyuntura para el Estado, y sobre estos 4 elementos trabaja el gobierno. En lo económico, lo sanitario, etcétera, etcétera. Ahí están los esfuerzos del gobierno. Intentar incorporar una agenda con alguna característica de advertencia que hace referencia a las rupturas del 2019 no es lo prudente. Lo que se requiere ahora es poder sentarnos, porque en el sentarnos y en el construir consensos, Juan Carlos, no podemos nunca dejar que las diferencias políticas e ideológicas terminen diferenciándonos o alejándonos, mejor dicho, de los objetivos fundamentales que es la sociedad, su bienestar, la seguridad de su salud y la preservación de su fuente de trabajo o la posibilidad de que acceda a una fuente de trabajo. Eso es lo fundamental en este momento.
estamos encaminados hacia ello y esa es, por supuesto, hoy la agenda del gobierno. Ahora, ¿cómo se construye esto, Jorge? En el sentido de que, a ver, son autoridades electas, se ha cerrado todo este ciclo, ya tenemos, ha retornado la institucionalidad después de la crisis, el gobierno central posesionado después de las elecciones de octubre del año pasado, los gobiernos regionales posesionados ya recientemente después de las elecciones también subnacionales, pero hay actores políticos que siguen hablando de actuales autoridades y las siguen calificando como golpistas y todo aquello. Mi pregunta específicamente es, ¿cómo un presidente como Luis Arce se puede reunir con alguien que califica de golpista? Como, a ver, le pongo el ejemplo puntual, como un gobernador como Luis Fernando Camacho o como un alcalde como Manfred Reyes Villa. ¿Existe esa posibilidad? Hay que diferenciar. El país tiene temas irresueltos producto de los hechos de noviembre de 2019. Los temas irresueltos ahí son, en la vía de los derechos humanos, lo acontecido y las acciones que generaron Sencata, Sacaba, Pedregal, Zona Sur, etcétera, también otros eventos de angustia, de dolor y de sangre que se produjeron en aquel momento. Ese es un tema en la vía de los derechos humanos. En la vía de la institucionalidad del Estado, que también se está investigando hoy en día, está la ruptura institucional, es decir, alguien quebró el orden constitucional del país. Y esto trajo como consecuencia estos otros elementos de Sencata y de Sacaba, porque para sostener aquel gobierno no constitucional, usted, no lo digo personalmente, se activó esto, Juan Carlos, como represión hacia los movimientos populares que interpelaban aquel gobierno que se intentaba, o que ya se había posesionado y que se intentaba sostener en el mando del Estado. Entonces, esto hay que cerrarlo. Si no se cierra esto por la vía institucional, Juan Carlos, el país no tiene posibilidades de encontrar tranquilidad y paz. ¿Y cuál es la propuesta del gobierno para cerrar esto? La impunidad y hacer un olvido de esto es absolutamente imposible de generar como una lógica de pacificación. Eso es postergar un problema, pero no resolverlo de fondo. Entonces acá la justicia, acá la CIDH están realizando sus investigaciones, etcétera. Eso tiene que caminar y tener su propio recorrido. Ahora bien, lo otro es la gestión del Estado. En la gestión del Estado, pues el señor Camacho, el señor Montes en Tarija, por decir algo, el señor Arias acá en La Paz, es gente que ha sido electa por el voto popular. Nosotros respetamos absolutamente eso. Ni siquiera nos hemos referido a los resultados. ¿Esos son los resultados? Perfecto. Hay que trabajar con estas autoridades. Y ahí el criterio es, pues nos tenemos que sentar a construir consensos en aquellos temas que son concurrentes, donde tenemos que participar el Estado Nacional y el gobierno local. Eso hay que construirlo con diálogo, con consensos y con visiones conjuntas. No nos puede diferenciar el tema político-ideológico. La construcción de consenso tampoco es fácil, no es que usted se reúne una tarde, 20 minutos y elabora un plan conjunto, pero hay que sentarse a construir, eso nos exige la sociedad. ¿Cómo se construyen en la visión del vocero presidencial consensos y cómo se pretende construir una agenda con estos nuevos actores políticos? Nosotros tenemos una agenda que vamos recorriendo, que son los temas centrales que le he dicho, que son casi de emergencia: economía, salud, política y educación. Sin dejar de lado otros temas que son estructurales, pero que se adentran dentro de estos elementos. Número uno. Entonces nosotros en los encuentros y en las relaciones que tenemos o en las reuniones que tenemos con las autoridades, planteamos esto. Lo planteamos. Por ejemplo, específicamente en el tema de la salud, pues está absolutamente claro. Nosotros les entregamos insumos, vacunas, pruebas diagnósticas, etcétera, y ellos tienen que operar también el sistema en la administración del primer, segundo y tercer nivel. Ahí son responsabilidades compartidas, Querer caminar unilateralmente por un lado para ver si puedo obtener réditos políticos, eso no tiene mucha consistencia. Los países operan de esta forma, Juan Carlos. Asimismo, en otros proyectos que vayan a significar obras, concurrencia desde el Estado con municipios, con gobernaciones, nos sentamos y hablamos de esto, pero escuchamos también lo que nos traen como
como inquietudes desde las regiones. Y ahí, entre ambas partes, en función también de las posibilidades del Estado, no es un momento de bonanza plena y absoluta en lo económico, pues ahí construimos una agenda y trazamos un trayecto a seguir. Ese es el mecanismo. El eje central es el diálogo. Ahora, Jorge, ¿la idea es hacerlo individualmente o colectivamente? ¿A qué me refiero? Varias autoridades ya han expresado, no sé si les ha llegado oficialmente un documento de solicitud de reunión, las cartas de solicitud de reunión de las nuevas autoridades, gobernadores, alcaldes, me imagino que les ha llegado un montón de correspondencia en ese sentido. Una futura reunión, no sé cuándo la estarán pensando, porque lo he escuchado también hoy decir, Jorge, que sí tiene que darse una reunión de esas características. ¿Será individual, con cada gobernador, con cada alcalde, colectiva? ¿Cómo será? Ahí podemos decir algo, Juan Carlos. Lo tradicional en el país, lo tradicional es, o han sido, reuniones donde, por ejemplo, solo estoy poniendo un ejemplo, el gobierno nacional con todos sus ministros, la Iglesia Católica con todos sus representantes y sus autoridades eclesiásticas, y los medios de comunicación tomando las fotografías o las imágenes del momento. Y estas reuniones producen poco, Juan Carlos. Producen poco porque son muy para la foto y es una exposición de motivos de todos los que están ahí presentes, pero no hay un trabajo productivo. El presidente Arce tiene otras formas de mirar lo que son estas reuniones. El presidente Arce no es una persona que invierte, le cuento esto para comprender el contexto, no es una persona que invierte su tiempo en largas conversaciones y analizando una cosa y pasándose al otro tema. Él quiere asistir a reuniones, usted su posición, su propuesta, se analiza, se toma la decisión, se acepta, se rechaza, o se construye o se encarga algún trabajo. El concepto de reuniones que tiene el presidente son más de reuniones pequeñas, no de grandes grupos, reuniones pequeñas para poder ser productivos. Y puede operar él o puede operar a través de sus ministros. Pero ha recomendado que los ministros tienen que tener una participación activa en el relacionamiento, en el recojo de la información, en el traslado de nuestras propuestas, de nuestra visión de Estado, de lo que nosotros como gobierno queremos. Entonces, no necesariamente hay que esperar que se tengan las conductas tradicionales o repetición. Alguna vez lo he dicho aquí, somos un país muy dado y muy afecto a la repetición de ciertas metodologías o de esquemas ya aceptados. Pues ahora esto se modifica un poco. Es decir, en así ese como sentido, se ha modificado también el estilo presidencial, no es un presidente... Está bien, cada presidente tiene su estilo. Que sale todos los días a hacer conferencias de prensa. Sí, ¿no? Es un presidente de bajo perfil. Es un presidente con su estilo y esto de las reuniones también es parte de su estilo. Ahora, por lo que le estoy entendiendo, Jorge, reuniones pequeñas, ¿serán reuniones individuales? ¿Serán reuniones...? Eso lo va a definir el presidente. Eso lo define el presidente. Eso lo va a definir el presidente. Pero por lo que le estoy entendiendo, entonces... O le dirá de pronto el presidente a uno de sus ministros, como también le puede decir al vocero, explique este tema. Y tú ya tienes que saber trabajar en esos temas. Es decir, el acercamiento inicial con las nuevas autoridades, entonces, podría ser no del presidente directamente, sino de... El equipo, los ministros. Es que veremos cómo se desarrolla, porque si yo le digo a usted, va a ser en grupos de A3 y tiene que haber además equidad de género y ponemos todos esos datos, mañana no hay equidad de género, el vocero dijo esto. Yo ya he vivido algo de todo eso, Juan Carlos. Las reuniones se van a ir generando. Lo que sí va a existir son los contactos del Poder Ejecutivo. Claro, y el Poder Ejecutivo no se mueve si el presidente no señala. Porque no es la primera vez. El presidente Arce ya se reunió, por ejemplo, en situación de crisis, de pandemia, se ha reunido con los 9 gobernadores, por ejemplo, con los exgobernadores. Sí. ¿Podría darse un encuentro de esas características? No es una reunión grande, son 10 personas más algunas otras autoridades. De pronto sí, de pronto se da a través de algunos ministros, eso seguramente en la dinámica, pero que las reuniones, la coordinación, quiero decir, la coordinación desde el Poder Ejecutivo con los diferentes estamentos subnacionales, de gobiernos subnacionales, eso sí lo vamos a hacer. Imagínate que no lo quisiéramos hacer, entonces, ¿cómo se gobierna el Estado?
el país, los bolivianos, las bolivianas han señalado, queremos alcaldías de estas características con estas proporciones de poder político, gobernaciones con estas otras. Y ahora, señores, entiéndanse entre ustedes, ese es el mandato popular. Y ahí cada uno con su estilo tiene que saber construir. Se construye con diálogo y con generación de consensos. No hay otra forma, Juan Carlos, no hay otra forma. Ahora, y eso lo tenemos claro en el gobierno. También tenemos nuestras expectativas que lo tengan claro las autoridades recién posesionadas. Algunas evidentemente lo tienen. El señor Johnny Fernández ha sido muy puntual y explícito. Él ha señalado y ha dicho, yo voy a trabajar con el gobierno nacional. A nosotros eso nos viene muy bien como vocación de diálogo, de consistencia democrática. Creo que lo han dicho todas las autoridades. Claro, eso nos viene muy bien. Creo que ninguna autoridad, por lo que he escuchado estos días en sus discursos y en sus posiciones, ninguna autoridad ha dicho yo no voy a trabajar con el gobierno nacional. Más bien todas han dicho. Y lo puedes decir yo voy a trabajar, puedes decir yo voy a trabajar con el gobierno y le advierto además por el otro lado, entonces ahí ya distorsionamos lo que significa. No estamos buscando reunirnos para hacer un seminario político. Tenemos que reunirnos ya porque el país espera que se avance y que ahora tengamos los bolivianos unos muy buenos años de estabilidad económica, de estabilidad social, de tranquilidad, de paz para volver a nuestras actividades productivas. Un aspecto fundamental es, sin lugar a dudas, bueno, dos en realidad. Uno es el sanitario, que lo venimos arrastrando hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Y va a continuar. Va a continuar. Sí, así es, va a continuar. Y el económico, que también lo debes saber, Jorge, mañana hay una reunión de empresarios, por ejemplo, un congreso han convocado y de ahí van a salir propuestas hacia el gobierno, me imagino que ya las darán a conocer mañana después de la reunión de empresarios. Es importantísimo el sector empresarial, sin lugar a dudas, para la reactivación económica, pero también hay varios otros sectores que están queriendo delinear el camino, sobre todo económico. Por ejemplo, se habla del censo, el censo de población y vivienda, ya que no ha habido todavía un diálogo relacionado a al pacto fiscal, el censo podría ser un buen camino. Yo lo he escuchado y no sé, quisiera que me lo aclare esta noche, yo lo he escuchado y así se ha interpretado en algunas declaraciones de usted, que el censo se tiene que realizar el 2022, el próximo año. ¿Es así? Eso es lo que yo he señalado esta mañana en este sentido, ¿no? Porque también estamos haciendo muchas interpretaciones. Pero a ver, es su palabra, lo está viendo la gente. Por supuesto, en este sentido. Hemos escuchado a momento en la posesión de un gobernador, del gobernador de Santa Cruz, señalar y decir queremos censo de forma inmediata. Eso dice. Y de forma inmediata no es posible. ¿No es cierto? No es posible. O sea, de forma inmediata el gobierno interpreta este año, una cosa así. Eso significa inmediato señores, nos sentamos a trabajar hoy día para tener el censo de forma inmediata. Queremos fijar la fecha hoy día, queremos que se empiece a organizar hoy día, queremos esto y queremos esto. Eso es de forma inmediata. Ahí el concepto es claro. Los censos en la tradición del país se han realizado el 2001, el 2012, 11 años de diferencia ahí, y se realizan por recomendación de Naciones Unidas fundamentalmente cada 5 años o cada 10 años. En el caso nuestro, porque también tiene su costo y una logística especial, lo estamos haciendo cada 10 años. Corresponde el 2022, eso es señalado. Corresponde el 2022. El próximo año, corresponde el 2022. El próximo año. Pues bien, el gobierno ha aclarado, la pandemia nos ha perjudicado sobre este tema, la pandemia ha impedido que podamos avanzar en algunos temas, también en la cuestión del censo. No hemos dicho bajo ningún concepto que no se va a realizar, ni que lo vamos a llevar de aquí a 10 años o a 5 años. O el 2024, una cosa o el así. 2034 también, no hemos señalado aquello, ¿no? Hemos señalado específicamente que estos elementos de pandemia hacen que pueda esto tener, que no se hayan avanzado con los preparativos de forma suficiente. Pero cuando hablamos y vemos que se nos quiere señalar, señores, acá buscamos censo inmediato, la respuesta es que los censos se hacen cada 10 años y cada 10 años correspondería el próximo año. Y esto nos tendremos que sentar entre todos también para verlo, para planificarlo, para estructurarlo y para avanzar.
Esa es la forma, Juan Carlos, de construir un Estado y de construir una sociedad y de generar acuerdos. No es la forma, el camino cuando a usted le dicen, señor Monroy tiene que venir cada día con corbata verde. No es así. Seguramente usted, ese terno azul, no va a ir bien con la corbata verde, ¿no? Entonces, tenemos que consensuar las cosas. Ahora, entenderá, Jorge, que esto del censo, por ejemplo, es una prioridad y así lo han manifestado para las regiones, para las gobernaciones, para los gobernadores, para las nuevas autoridades. Y lo han manifestado en muchas oportunidades. Es una prioridad. Para el gobierno, ¿el censo es una prioridad o no? Es que no se trata de que sea estrictamente una prioridad. Se trata que el censo se tiene que realizar, porque sobre la base del censo se definen una serie de otros elementos. Entonces, ¿el gobierno qué va a hacer? El gobierno no se va a poner a tratar de esquivar algo que sabe que lo tiene que realizar porque es una prioridad del Estado. Es decir, Jorge, perdón, para que quede claro, el gobierno va a hacer va a tener al frente todos los buenos oficios para que el censo se desarrolle el 2022, o lo ven muy difícil que se desarrolle el 2022. Lo que pasa, Juan Carlos, que usted me quiere llevar a que le diga blanco, negro, para que mañana los titulares digan el 18 de junio del próximo año. No le puedo señalar, no le puedo señalar eso. ¿Qué sucede si en noviembre tuviéramos un problema con este tema de las variantes muy, muy crítico? Entonces yo ahí entro a desdecirme. El gobierno tiene claro que el censo se realiza y que se tiene que realizar. Entonces lo va a llevar a cabo, como ha señalado en el comunicado del Ministerio de Planificación. Claramente dicen, se han tenido dificultades para poder realizar los avances previos. Pero en los avances previos, Juan Carlos, tampoco es que el gobierno tiene ya 3 años y está tratando de disimular o de abstraerse la decisión. El gobierno tiene el día sábado 6 meses en la gestión, con la crisis económica, con la crisis sanitaria y con todo aquello. Entonces, este elemento lo vamos a tener que trabajar en función de confeccionar una agenda que dentro de las prioridades estrictas está por debajo de lo que significa economía, el tema sanitario, el tema político y el tema educativo, pero hay que trabajarlo. Por eso se ha dicho, son plazos de 10 años, lo que se estipula para poder llevar adelante esto. Bueno, el próximo año correspondería tener el censo. En la anterior etapa, el anterior censo fue después de 11 años. Y no sucedió nada escandaloso. Pero pasa, Jorge, que el censo es un trabajo complicado, lo sabemos. La gente ha pasado, ya conoce cuál es el mecanismo para realizar un censo, y las mismas autoridades del INE, la gente experta en esta situación, conoce cuáles son los procedimientos. Un censo necesita un trabajo previo, y no es un trabajo de días ni de semanas, es un trabajo en muchos casos de meses, ¿verdad? O previos. De años. O de años también. Por eso ahí voy, es decir, para pretender realizar un censo el 2022, ¿no habría que comenzar ya o se ha comenzado a trabajar ya? No es que se ha comenzado a trabajar ya. El tema del censo, Juan Carlos, a ver, el país tiene problemas que demandan una atención urgente, inmediata. Creo que coincidimos en eso. El tema económico y el tema de la pandemia, el tema político y el tema educativo es absolutamente central. Esto lleva a la tarea del gobierno. No significa que no va a hacer el censo. Yo no entiendo mucho bien hacia dónde me quiere llevar usted, Juan Carlos. ¿Usted quiere que le dé una fecha exacta? No. ¿Usted quiere que le diga que vivos o muertos todos vamos a realizar el censo? No, Jorge, ¿por qué no le corresponde a usted tampoco? Así es. Hemos señalado, los espacios del censo son de 10 años en Bolivia, en nuestro país. El anterior fue de 11 años. Pues bien, correspondería que sea el próximo año. Entonces habrá que ponerse a trabajar en un determinado momento para que esto se lleve adelante. El gobierno tiene intención de que se lleve adelante. Lo que yo le digo... y creo que verdaderamente lo importante es esto. El gobierno tiene toda la intención de que el censo se lleve adelante. Eso es lo importante. Eso está muy bien, pero insisto, Jorge, yo no lo quiero llevar a ningún lado, por si acaso. Parece que sí, ¿eh? No, para nada. Simplemente saber cuál es el rol de tareas que tiene y las prioridades. Por eso le preguntaba de prioridades. Muchas de las nuevas autoridades y el gobierno central coinciden en que hay prioridades en este momento.
de salud, económicas, educativas, por Dios, que son básicas, son pilares básicos de la sociedad, sin lugar a dudas. Eso queda claro. Creo que a todas las autoridades les queda claro, no solamente al gobierno central. ¿Qué va a hacer usted, Juan Carlos? ¿Qué va a hacer usted, Juan Carlos, el 14 de octubre de este año? El 14 de octubre, no sé, me temo que voy a estar trabajando duro. ¿No? O de por ahí es domingo, ¿no es cierto? Y de por ahí es domingo. Hay prioridades. Hay prioridades absolutas. Estamos en un momento en el cual empezamos a salir de la crisis económica, pero que es un trabajo gradual. No es de un mes, de un par de meses. Hay un paréntesis. Hay muchos analistas económicos que quieren e intentan mostrar una situación catastrófica en la economía y no reconocer que el país está empezando a moverse en sentido positivo y de crecimiento y que por ello, por ejemplo, ha bajado la tasa de desempleo. Entonces, atendemos esto con todo el esmero, con toda la pulcritud que requiere, deteniéndonos a encontrar soluciones en cada una de estas áreas. Y eso no significa que vamos a desatender otros temas. El censo, hemos dicho, y esto es lo importante, se va a llevar adelante, eso ha dicho el gobierno, se va a llevar adelante. Ahora que en este minuto tracemos un calendario, es como que usted me responda que va a ser el 14 de octubre. No, yo lo sé, es decir, Jorge, el censo no es que se va a llevar adelante, el censo se tiene que llevar adelante, porque está establecido en la normativa, se tiene que llegar, no es que se vaya, se tiene que llevar adelante. ¿Y hemos dicho lo contrario? La idea... ¿Y cuál es su preocupación? No, por eso ¿De que no se lleve adelante? No, que se postergue mucho. Pero si no lo hemos dicho que se va a postergar. No, por eso le digo. Eso, ¿Y por qué la insistencia Esa es una entonces? Preocupación que la han expresado las autoridades. Mía no es del todo. No, de claro. La población y a sobre las todo autoridades. Y a las autoridades lo que les estamos señalando por de eso manera es clara el pedido es que le van a hacer al gobierno. Y lo hemos señalado de manera clara, el censo se va a llevar adelante. Y se ha señalado también de manera clara, por eso el comunicado del Ministerio de Planificación que decía que no era esa fecha que había dejado como una propuesta el director del INE, sino que se iban a establecer los mecanismos de preparación adecuados para que tengamos el censo. Eso como gobierno lo tenemos claro. Ahora, ¿qué necesitamos hacer para que no intentemos generar un debate que distorsione las prioridades que tenemos hoy en el país? ¿Qué hay que hacer con esto? Hay que mandarle una carta al Papa y decirle, no, Juan Carlos, estamos diciendo claramente que el censo se va a llevar adelante. Estamos diciendo claramente que estamos dispuestos siempre a discutir, a hablar, a consensuar, a trabajar complementariamente. Eso es muy importante. Porque de lo contrario, yo le voy a ser muy franco en esto, de lo contrario yo puedo pensar que se está tratando de posicionar de una forma forzada un tema para tratar de desgastar o deslegitimar al gobierno. Y no creo que esa sea la intención, eso no es lo que buscamos todos. Todos coadyuvamos a que el país tenga tranquilidad. Está claro, el gobierno dice que este hecho, este evento del censo, se va a llevar adelante en el país. No tienen ninguna intención en postergarlo. ¿Por qué? No, es evidente. Lo que llamó la atención posiblemente o generó esta confusión es esa inicial declaración de la gente del INE, ¿no? Que fue aclarada, como usted mismo lo dice, Jorge, por el Ministerio de Planificación. Fue aclarada por el Ministerio, está bien. Y mi intención el día de hoy ha sido señalar de que la palabra censo de forma inmediata pues no aplica para este año y que hay que mirar cuál es valga el concepto, la tradición en el país en lo que hace a esto. Y la tradición en el país son 10 años. La anterior vez transcurrieron 11 y creo que antes de eso habían transcurrido muchos más. Bueno, nosotros hemos señalado en ese comunicado del Ministerio de Planificación que aquello fue solamente un tema de sugerencia. Ahora el gobierno sí va a llevar adelante el censo en los plazos que corresponden. Está en todo caso en agenda del gobierno. Está en tiempo, digamos. Está en tiempo sobre y en todo. Agenda. Estamos en tiempo. Bueno. No es que llevamos la insistencia, no es que llevamos 2 años atrasados. El gobierno tiene 6 meses, Juan Carlos, en eso. 6 meses. Y le piden que solucione de forma inmediata esto y el otro.
nosotros también sabemos muy bien cuál es el camino que hay que recorrer y los tiempos que se deben asignar para cada uno de los temas. Por eso decíamos el día de hoy, el país tiene sus tiempos y tiene sus prioridades. Y no es que estamos en este momento fuera del tiempo, estamos todavía en el tiempo. Y eso es lo importante y la reafirmación que le estoy señalando, la voluntad de sí hacerlo, ¿por qué no? Bien. Jorge, como siempre, es un gusto, le agradezco. No, a usted Juan Carlos, un cordial saludo para toda la gente. Muchísimas gracias. Y en otra oportunidad ya lo tendremos porque habrá mucho de qué hablar seguramente a partir de el enorme trabajo que se viene por delante, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. El gobierno, como le decía, cumple ahora 6 meses. 6 meses. ¿Va a haber algo especial en los 6 meses o no amerita? Entiendo que no. Hasta el día de hoy entiendo que no es que va a haber un evento especial. Lo importante es que podamos evaluar. Lo verdaderamente importante de todo es que hoy día tenemos autoridades electas democráticamente, tenemos secuencia constitucional para todas estas autoridades también, hemos retornado a la democracia de forma importantísima y por supuesto queda ahí un tema pendiente que es lo de noviembre del 2019 y ahí me hubiese gustado, nos hemos perdido en un tema intrascendente como es esto del censo, Juan Carlos, me hubiese gustado mucho comentar lo que ha hecho el señor Almagro el día de hoy en un evento en Miami, que se ha referido en malos términos a Bolivia, de que no somos una democracia completa porque tenemos unos cuantos vicios y esa persona debería tener objetividad para referirse a cada uno de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Ahí podemos entender todo lo que el señor Almagro ha dicho y eso refuerza lo que ha significado su participación no positiva, casi nefasta podríamos decir, o de hecho nefasta, en el proceso electoral del 2019. ¿Lo quieren procesar, Almagro, o no? Corresponde, además, Juan Carlos. ¿Y lo van a hacer? Corresponde, además. Bueno, ahora vamos a tener el embajador ya nombrado ante la Organización de Estados Americanos. ¿Es un hecho que Héctor Arce es el embajador? Posiblemente sí, se tiene que ratificar, pero la importancia de que tengamos un profesional idóneo en la Organización de Estados Americanos radica en que le van a poder preguntar al señor Almagro de frente, mirando a los ojos, por qué ese informe de 95 páginas no contiene la palabra fraude. ¿Por qué la palabra fraude está en sus cuentas de redes, pero no está escrito en el informe y se refiere a que en Bolivia hubo un intento de fraude? Es ese pequeño detalle, si lo llamamos así, ha generado la ruptura institucional de Bolivia. La OEA tiene antecedentes de haber hecho eso, Juan Carlos. Hace 10 años atrás lo hicieron en Haití y hasta el día de hoy no recuperan credibilidad en su sistema electoral. Nosotros en Bolivia, lo primero que usamos cuando no nos gusta algo ahora en temas eleccionarios, fraude. Ese es el aporte de la Organización de Estados Americanos, entre otros actores, el 2019. Bueno, ahora el señor Almagro en algún momento de las sesiones de la Organización de Estados Americanos va a tener que responder y nosotros los bolivianos vamos a tener que escuchar cuál la consistencia que tiene él, que hoy día estaba reunido con un conjunto de actores políticos, expresidentes, que le llaman a las democracias populares narcoestados, el castrochavismo, que desprecian lo popular y desprecian la presencia de los movimientos sociales en el mando del Estado. Pues ahora va a tener que responder de eso. No hemos perdido la memoria en algunos temas, Juan Carlos. Vamos a ir, seguramente, no con la rapidez que se quiera, pero vamos a ir detrás de lo que fueron aquellos hechos. Esa fue una narrativa, Juan Carlos, termino con esto, por favor. Esa fue una narrativa, lo del fraude, porque hasta el día de hoy no la han podido demostrar. Porque no han tenido un año de control absoluto, rígido, autoritario del poder y no han demostrado el tema del fraude. Y el señor Salvador Romero se fue de la presidencia del Tribunal Supremo Electoral y no logró demostrar el fraude. El otro hecho es la realidad, porque usted conoce los nombres de las personas muertas, conoce los nombres de los heridos, los nombres de las personas detenidas que han perdido su libertad durante el gobierno de la señora Áñez. Conocemos que la señora Áñez interpretó a su voluntad el artículo 169, 170, 173 de la Constitución Política del Estado y se arrogó la presidencia. Y hemos visto todos que le puso la banda un militar. Bueno. Eso es la realidad versus esta fuerte narrativa. Claro, no quiero seguir porque si mi tiempo se va agotando, ya no tengo tiempo, pero claro, eso es lo que acaba de mencionar Jorge.
también habrá que demostrarlo, ¿no? En su momento también habrá ¿Qué temas? Todo lo que acaba de mencionar. No tengo que demostrarlo de Sencata, Juan Carlos. No. Esto que ha ocurrido con la sucesión y todo aquello. Pero yo sé que si entramos al tema vamos a dar una hora más. Es que lo voy a invitar en otra oportunidad. Pero usted sí, ya termino y prometo que me voy callado. Pero usted, Juan Carlos, la escuchó a la señora Áñez decir que le pedía al general Calimán que saque las Fuerzas Armadas el 10 y el 11 de noviembre, cuando no había llegado ni siquiera a la Asamblea Legislativa, y ya dijo que lo hacía en su condición de presidente del Senado. ¿Acaso es de hecho que si no está la presidenta del Senado o el presidente, yo automáticamente asumo? No funciona de esa manera, Juan Carlos. Claro, hemos escuchado muchas cosas, Jorge, muchísimas cosas que están en un curso, como usted bien lo ha dicho, de investigación, porque hemos escuchado muchas cosas de ambos lados. Está en investigación y necesitamos encontrar la verdad histórica de aquello. Jorge, muchísimas gracias. Y el señor que está ahí en la pantalla le tendrá también que decir algunas cuantas cosas a los bolivianos. Gracias, Jorge. No, gracias, Juan Carlos, por su paciencia también. Gracias por su tiempo. Continuamos y que no me pierda. Mariana, tenemos consejos.